bienvenidos al canal de MiniMeeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con un tag que empezó el canal Me Cuento 20 y que en nuestro caso fuimos nominados por el canal de Proyecto GLIRP, canal que agradecemos que nos haya introducido en la participación de este tag tan interesante, el tag de los juegos olvidaditos, de los juegos olvidados, esos juegos que quedan eclipsados por tanta novedad o que con el paso del tiempo, aunque se hable de ellos cuando salen inicialmente, después ocurre eso. Nos olvidamos de ellos. Parece que desaparecen de la faz de la Tierra. No se vuelven a mencionar, porque es cierto que hay muchos vídeos sobre los mejores juegos del año, los mejores juegos de tal categoría, los mejores juegos de tal otra, y hay juegos que nunca salen, aunque son juegos que no van a ser los mejores del año, pero son juegos que están bien, que entretienen, que son resultones, que tienen éxito en nuestros grupos de juego, pero parece que luego nadie se atreve a sacarlos y que hay juegos que se repiten y se repiten constantemente en los vídeos, en los tops, en los tags, y hay otros que parece que desaparecieron y que nunca existieron. Pues este tag de los olvidaditos pues está bien para recuperar esos juegos que han quedado un poco pues en el olvido, nunca mejor dicho. En nuestro caso traemos una propuesta con 7 juegos muy diferentes entre ellos, y 7 juegos porque curiosamente si consultamos la lista de la BGG, estos juegos tienen una nota media que está un poquito por encima del 7, salvo uno de ellos que se queda rozando el 7, el resto pues están en el 7, 7,2, 7,5, incluso alguno un poquito más, es decir, una nota que, bueno, pues a todas luces nos dice que son juegos que están bien, que han tenido una buena acogida por los jugadores y que en principio, pues bueno, no son juegos malos. Sin embargo, quedan un poco olvidados. Así que vamos a presentaros estos 7 juegos, los vamos a comentar muy brevemente, las características principales, vamos a recordarlos y a ver qué os parece pues la propuesta que traemos nosotros para recuperar un poco estos juegos de ese olvido en el que han quedado. Así que vamos allá. Y vamos a empezar poco a poco, por tamaño. Por tamaño empezamos por el más pequeño de los 7 juegos, Village Green, que en nuestro país pues salió gracias a la edición en español de Delirium Games, un juego de cartas de 1 a 5 jugadores y que tiene partidas de unos 30 minutos y dice pues a partir de los 14 años. Yo creo que incluso pues con menos edad no pasa nada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a construir una cuadrícula con nuestras cartas. La característica curiosa que va a tener esta cuadrícula es que aparte de estas cartas de jardín, que hay pues muchísimas, luego vamos a contar con unas cartas de patrones, que el juego llama cartas de galardón. Y estas cartas de galardón se irán colocando afectando a cada fila y a cada columna. Las cartas de jardín solo se puede colocar una en cada espacio y las cartas de galardón, a lo largo de la partida, va a haber un mazo de robo de jardín y un mazo de robo de cartas de galardón. Y a lo largo de la partida las cartas de galardón sí se van a poder superponer. ¿Por qué? Estas cartas de galardón al final no son otra cosa que patrones a cumplir respecto a los elementos que las cartas tienen, porque tienen flores, distintos tipos de flores y en distintos colores, y luego tienen diferentes elementos, diferentes tipos de árboles o diferentes ornamentos de esos parques y jardines. Las diferentes cartas de galardón nos van a incorporar un patrón que nos va a obligar a cumplir cada fila, pero también cada columna, y por lo tanto, una carta tiene que cumplir 2 cartas de galardón. Cualquiera de ellas tiene que cumplir 2 cartas de galardón. Y por lo tanto, para poder colocar las cartas de jardín, tendrán que cumplir esos requisitos, si no, no podremos colocarlas. Al final de la partida, pues aquel que haya conseguido cumplir mejor sus patrones de las cartas de galardón será el que obtenga pues más puntos. Como segunda idea, pues un juego que fue pues muy aplastado por la crítica, podríamos decir. Muy mal valorado y, bueno, que fue una decepción para muchísima gente. Venía Elizabeth Hargrave de sorprendernos con el Wingspan. No es que el Wingspan sea el juego del siglo, pero la verdad es que está bien resuelto, está bien hecho. Y Mariposas pues levantó mucha expectación, el hype estaba por las nubes. Evidentemente no tiene nada que ver con el Wingspan, es un juego de colección de sets, es un juego en el que tendremos que hacer
pues unas rutas para conseguir unos objetivos de final de ronda, porque el juego tiene objetivos de final de ronda, colección de sets y luego una puntuación final en función de cómo esas mariposas vuelven al lugar de origen, porque van pasando diferentes generaciones. Es decir, es como si las fichas de las mariposas fueran elementos que evolucionaran durante la partida, y al evolucionar van incrementando su valor en puntos, y cuando las mariposas regresan después de varias generaciones, pues su puntuación que conseguimos es más alta. Cuantas más mariposas regresen de la última generación, más puntos nos dan, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir una serie de objetivos al final de cada ronda, y al mismo tiempo tenemos que realizar pues una pequeña colección de sets. Vamos representando ese pequeño viaje que se hace desde México hasta la parte norte de Norteamérica, y tenemos que ir cumpliendo con un movimiento a través de cartas. ¿Y qué ocurre con este juego? Evidentemente no tenía nada que ver con el Wingspan. Podemos decir, bueno, pues que el Wingspan, si queremos poner en nota a los juegos, pues quizá la mayor parte de la gente valore más al Wingspan que el Mariposas. ¿Pero qué ocurre? Hemos escuchado muchas veces que los juegos de mesa son cultura. Hemos escuchado muchas veces que los juegos de mesa, en su vertiente ABJ, aprendizaje basado en juegos, son muy relevantes. Pero aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Habla de esa emigración de las mariposas monarca, que está en peligro tanto por el cambio climático como por la acción del hombre. Y a través de este juego se puede conocer esa realidad. Y desde luego, como aprendizaje basado en juegos, este juego es excelente. Y en general, por el tema que trata y cómo se ha tratado y el interés que se ha demostrado en la investigación que hay detrás, este juego es cultura. Entonces, a nosotros nos da pena que este juego haya sido tan maltratado cuando tiene esos valores y esos elementos detrás que muchos defienden que deberían tener los juegos de mesa. Pues aquí está. En este juego están esos valores y esos elementos que muchos defienden que los juegos de mesa tienen. Este Mariposas los tiene, y sin embargo ha sido maltratado por la crítica y es uno de los juegos que ha quedado olvidado. Mariposas es de la editorial madre, digamos, AEG, y en España lo editó De Beer. AEG es una editorial que tiene en España varios partners. Pues han sacado juegos de ellos De Beer, ha sacado juegos de ellos Delirium Games, que mencionábamos antes en el Village Green, que se llevó el gato al agua del Cascadia y pegó el pelotazo. Y también pues hay juegos de ellos que ha editado Maldito Games. Y entre esos juegos pues está este Cubitos. No cabe duda de que Cubitos se habló cuando el juego salió. Es un juego de carrera basado en un sistema pues muy particular en el que hacemos una construcción de bolsa de dados, como si fuera una construcción de mazo de cartas para entendernos, en el que después además seleccionaremos esos dados y los iremos utilizando porque los colores de los dados implican poderes diferentes, por decirlo de alguna manera. Y van a hacer que nuestro Meeple, que participa en el tablero, que es un recorrido de una carrera, pues permita los avances de ese Meeple que está haciendo la carrera contra los otros jugadores, pues de una manera o de otra en función de los dados que utilicemos. Pero esos dados hay que comprarlos. Y vamos a utilizar los dados pues como esas cartas de los juegos de construcción de mazo. Tendremos unas caras de los dados que nos permiten hacer acciones y tendremos otras caras de los dados que nos permiten comprar dados. Según las caras que nos salgan, pues podremos hacer una cosa, o más acciones o más movimiento, una combinación de ambos. Pero es que además tiene un componente de tentar a la suerte, porque vamos haciendo las tiradas y los dados tienen caras en blanco, es decir, que no tienen nada, ningún elemento. Y si acumulamos en nuestras tiradas dados por las caras que no tienen elementos, podemos llegar a perder nuestra tirada y perder todos los dados. O sea que, desde ese punto de vista, tienes también ese elemento de tentar a la suerte, de arriesgar, y que hay que saber parar. Aunque tengas dados buenos, no todas las caras de los dados tienen elementos. Este Cubitos, con el paso del tiempo, pues ha quedado un poco olvidado también. Porque, aunque evidentemente no va a salir en los tops de los mejores juegos del año, pero sí que se hacen tops de juegos en categorías. Este juego entra en la categoría de juegos familiares y entra en la categoría de juegos que tienen mecánicas de dados. Pues muchas veces se ven tops de juegos de estas mecánicas o de estas categorías y este juego ha terminado por desaparecer de ellas. Salen otros juegos que compiten con él, pero Cubitos pues ha desaparecido. Otro juego que en su momento también se habló, pero luego también desapareció, un juego de losetas al estilo de construcción de ciudad, algo parecido, pues sería pues el
entendemos nosotros que conocido, Luna Capital, igual de conocido que desaparecido. Bueno, y que trae como siempre los manuales en diferentes idiomas, que además tiene un modo solitario muy interesante, que nosotros lo hemos jugado, es muy interesante. Tenéis, normalmente de los juegos que estamos hablando, podéis en el buscador de nuestro canal, pues podéis buscar los juegos y vais a encontrar vídeos de unboxing, de tutoriales, e incluso puede ser que alguna partida en alguno de ellos. Y en este Luna Capital pues explicamos también el modo solitario y el juego base. Además trae un inserto creado por la propia editorial de Beer, que viene el dispensador de losetas, que está muy chulo, y ya una preparación que facilita mucho las partidas. Bueno, con las cartas, donde están los objetivos, y las cartas de plano, donde se va construyendo esa ciudad, con las losetas que van incrementando en número según van pasando los turnos de cada ronda, y con elementos, pues la verdad es que muy chulos en las diferentes piezas, en las piezas de cada uno de los jugadores, con tableros individuales, su bloc de puntuación, el dispensador de losetas, en fin, un sistema de selección de losetas que impide que siempre cojamos de la misma zona o que intentamos coger siempre la carta más favorable si es la última, etc. Bueno, el juego está bien pensado, es entretenido y es un juego que se le puede sacar mucho partido. Además es fácil de explicar y es cierto que es un juego que puntúa muchas cosas al final de la partida y que quizá el sistema de puntuación es lo más complejo del juego. No es que sea difícil, sino que, bueno, hay que hacer una puntuación que tiene muchos elementos, es bastante larga, pero Devir en la aplicación, que ya ha introducido diferentes juegos, la aplicación de Devir, pues Luna Capital está incluido, igual que Bitoku también, y algún otro juego, y entonces al final hacer la puntuación de Luna Capital pues es muy sencillo. Otro de esos juegos olvidaditos, con modo solitario, que se puede jugar en un rango familiar y con amigos, de 2 a 4 jugadores las partidas competitivas y, como decíamos, con ese modo solitario también muy interesante. Otro de los juegos pues, que ha quedado un poquito en el olvido y que queríamos rescatar en este vídeo. Y un juego que sí nos sorprende que se hable poco también, pues es un juego orientado al ambiente familiar, como es este Green Forest, de Last Level. Este Green Forest, para 2 a 4 jugadores a partir de 14 años, despista un poco, porque yo creo que es más bien por la temática en la que, como están los cuentos y están los monstruos y están las brujas malas de los cuentos y demás, en algunos países debe haber alguna restricción a la hora de colocar estos temas según la edad. Pero por la dificultad del juego, a partir de 10 años, los niños pueden jugar. Se habló mucho de Parks cuando salió, porque evidentemente tiene unos componentes espectaculares, es como si fuera un Kickstarter, pero es que este juego ya salió antes y es similar, o yo diría que incluso mejor en ese sentido. Vamos a jugar a los cuentos y a las fábulas de toda la vida. De hecho, vamos a construir las casas de los 3 cerditos, de paja, de madera y de ladrillo. Y las vamos a ir construyendo por partes, y para eso vamos a tener que conseguir los recursos en el mercado y en determinadas zonas, en el bosque, en la cantera, como os decía, en el mercado, etc. Y vamos a tener ayudas de amigos de los cuentos y también ayudas de las fábulas, y los malos de los cuentos van a ir saliendo durante la partida y nos van a ir fastidiando porque van a hacer que perdamos recursos, que no podamos coger todos los que queremos, que nos haga como perder el turno en cuanto a lo que a recursos se refiere. Y después el juego, como tiene la fase de obtener los recursos, de construir, de utilizar las cartas, pues claro, perder una fase por culpa de que un monstruo haya coincidido con nosotros en nuestra ubicación, pues nos fastidia, ¿no? Pero fijaros el despliegue de componentes que tiene este juego. Es decir, los elementos, ya veis que es, pues como os decía, un estilo Parks, ¿no? Pero mucho antes que el Parks. De las casas que se van construyendo no se empiezan a construir por el tejado las casas, sino que primero se colocan los cimientos, luego las paredes y luego el tejado de cada una de las casas, de paja, de madera y de ladrillo. Y luego tenemos pues los componentes que sí son de cartón, pero de un cartón muy bueno, muy chulo. Pues la madera, los ladrillos, la paja, y ahí vienen los diferentes elementos. Fijaros cómo está este juego presentado y resuelto, ¿no? Bueno, pues otra segunda caja, y luego pues lo que serían las miniaturas de los jugadores y de los monstruos. Es decir, cada jugador va a llevar a uno de los cerditos de los cuentos, va a llevar una de estas miniaturas tan increíblemente presentadas en este juego, y después, bueno, pues los diferentes monstruos de los cuentos que nos podemos ir encontrando. Está el lobo, están los lobos, está el lobo feroz, etc. Y bueno, pues imaginaros
¿no? Pues aquí teníamos aquí, ya lo habéis visto antes, os habéis fijado seguramente, pues el logo y los demás elementos. Pero es que después los jugadores tienen unos tableros que son espectaculares. O sea, los tableros individuales de los jugadores son un espectáculo. Y después, aparte de todo eso, pues es que nos vamos a encontrar temáticamente pues todas las cartas de fábulas y de las historias que conocemos nosotros o que habrán conocido pues los niños a través de los cuentos que les contemos o de las películas que hayan visto de animación, etcétera, ¿no? Y van a ver pues todos los personajes clásicos de esos cuentos que en algunas ocasiones esas cartas nos van a beneficiar y en otras las utilizaremos para perjudicar a nuestros oponentes y nos van a aparecer un montón de personajes conocidos de cuentos y de historias diversas, ¿verdad? Y que plantean este juego pues que está muy bien terminado. Viene aquí algún elemento de promoción y bueno, y diferentes cartas para los jugadores, porque las ubicaciones los jugadores las utilizan con sus cartas y como os decía, pues los tableros de las ubicaciones de los recursos. Bueno, un juego que está presentado al detalle máximo, en tanto que se habla ahora de los Kickstarter y demás, bueno, pues juegos que se presentan en un detalle increíble. Por cierto que todos estos juegos que os vamos a hablar nosotros como juegos que nos parece que están un poco olvidaditos, pues están todos disponibles, los hemos encontrado en diferentes tiendas online y además nos ha sorprendido que en algunos casos tienen algunas promociones ahora mismo, cuando estamos haciendo nosotros este vídeo, algunas promociones de precio espectaculares. Y este Green Forest pues es un juego excepcionalmente producido y presentado, que además incluso veis cómo ruge la caja porque está llena de monstruos, pues este Green Forest es un juego excepcionalmente producido. Vamos con el sexto. El sexto es un juego abstracto también muy bien valorado, que se encuentra en los puestos altos de la BGG entre los juegos abstractos y que es este Dragon Castle. Dragon Castle, que es un juego que además está muy bien de precio, lo hemos visto por ahí, es un juego que lo que nos plantea es jugar con las piezas del mayón y hacer las construcciones y distribuciones típicas del mayón y con elementos que nos recuerdan al mayón. No es el juego del mayón, no se juega al mayón, ¿vale? Pero sí que la distribución y los elementos evidentemente lo recuerda. Y luego hay unos tableros individuales. Y después tendremos cartas para añadir variabilidad y otros elementos diferentes que nos van a permitir en el juego desarrollar pues diferentes habilidades. Y de hecho el juego pues hay una forma de jugar más sencilla para las partidas introductorias. Fijaros todas las distribuciones que nos plantea el manual para colocar las piezas sobre el tablero principal y a partir de ahí desarrollar la partida. Pues como os decía, hay un juego básico, un juego inicial. Cada jugador va a tener estos curiosos y espectaculares tableros individuales. El único defecto es que es una cartulina que no es muy gruesa, pero bueno, viene en su cuadrícula para que vayan colocando las piezas. Se trata de un juego de 2 a 4 jugadores y a partir de 8 años, que ya veis, un juego sencillo. Aquí pues nos indica el tablero pues para 2 jugadores, para 3 jugadores, bueno, y para 4 jugadores y demás, ¿no? Y estas son, bueno, la distribución básica para las partidas iniciales y después nos permite pues tener pues una disposición libre para hacer nosotros también la ubicación. Y la bolsa de Star Wars no viene con el juego, ¿vale? La bolsa de Star Wars no, tenía una bolsa plástica pero la cambiamos por esta. Fijaros en las piezas, pues las piezas no son pequeñas y son muy chulas, con diferentes dibujos de diferentes colores. Una vez que las piezas están haciendo esas típicas distribuciones de mayón, lo que hay es unas reglas a la hora de poder coger las piezas del tablero central. Al coger las piezas intentaremos unirlas en nuestro tablero por colores, por dibujos, y según lo vamos haciendo determinados grupos, esas piezas las podremos voltear y sobre ellas podremos ir construyendo. Podemos ir construyendo en altura. Iremos ganando puntos por esos grupos y por esas construcciones en altura, por las dos cosas. Y colocaremos esta especie de tejaditos como de templos y en función de la altura que hayamos alcanzado, al ir colocando los templos que iremos robando del juego también con diferentes acciones, colocaremos esto como tejaditos encima de las piezas, iremos haciendo nuestros templos y al final también puntuaremos por las piezas que vayamos colocando en función del número de piezas del mismo tipo, el mismo color, de los mismos dibujos y luego por los templos que vayamos construyendo. Iremos ganando
Puntos también es un juego abstracto, pues de pensar, de razonar, de idear las jugadas, de colocar las piezas, de intentar no dejarle al otro las cosas fáciles para que pueda robar piezas que le puedan beneficiar, porque vamos a estar viendo la jugada que está realizando. Y después, pues una serie de cartas que son, la verdad, que muy chulas. Nos ofrecen variabilidad, no se utilizan al principio, luego las puedes utilizar, porque van a dar determinada puntuación en función de cómo tengamos colocadas determinadas piezas en nuestro tablero o determinadas combinaciones, como las vayamos haciendo, y nos van a otorgar determinados puntos al final de la partida por tener determinadas ubicaciones de nuestras piezas o también de los templos, en función de las cartas que vayamos utilizando. Bueno, vamos a terminar ya con el séptimo juego, un juego que en español editó Dos Tomates, que ya quedan pocas unidades por ahí. Es un juego que yo creo que difícilmente se volverá a editar, por lo menos en España, y que si os interesa, pues corred insensatos, como decían en la película, porque no creo que vuelva. Belfort, en su edición limitada, es un juego de colocación de trabajadores, de obtención de recursos, de mayorías por áreas y de construcción de edificios, bueno, a través de cartas, construir cartas. Es un juego muy interesante que hace muchas cosas, que está pues bien valorado, que permite jugar de 2 a 5 jugadores, en partidas que sí tienen una cierta duración, porque, bueno, si juegan todos los jugadores, bueno, ya a partir de 3-4 jugadores el juego se puede prolongar por hora y media, y a todos los jugadores, pues hora y media o algo más. Pero es un juego muy, muy, muy interesante y muy bien producido también en esta edición limitada, con un manual muy claro. El juego tiene muchísimos elementos, también lo presentamos más con detalle en nuestro canal, podéis buscar por ahí en el buscador del canal el tutorial de este juego que a nosotros nos encanta, nos gusta un montón. Y además es que tiene de todo, es decir, el juego pues tiene monedas, tiene trabajadores, tiene cartas de edificios a construir, viene además ya con 2 expansiones, la edición limitada viene con 2 expansiones muy chulas, con los ayudantes y demás. Bueno, es un juego con componentes pero a reventar. Los tableros de jugador, los tableros individuales, son espectaculares, donde viene, es un tablero para poner los recursos y poner los diferentes recursos y las monedas y los trabajadores. Nos viene con las indicaciones, y además nos viene con la guía de lo que cuesta construir cada tipo de edificio, el coste que va a tener en materiales, y además también nos trae el resumen de ronda y nos trae el resumen de puntuación por rondas. Bueno, son unos tableros individuales que la verdad es que están muy, muy, muy chulos. Evidentemente son 5 con los diferentes colores y de una calidad, bueno, muy buena. Y después el tablero principal se construye, bueno, pues con estas piezas se va haciendo la ciudad fortificada de Belfort, y al final los edificios que vamos construyendo, con unas pequeñas piezas vamos a ir identificando la propiedad de esos edificios por colores. Y vamos a ir puntuando mayorías por cuadrantes del tablero. Y además vamos a hacer puntuaciones en cada ronda. De manera que la puntuación, al principio empezamos despacio con muchos juegos y luego la puntuación se va incrementando. Fijaros en los trabajadores. Los trabajadores, pues, no son meeples normales, vienen identificados, bueno, por colores de jugador, los diferentes tipos de trabajador, vienen identificados para cada uno de los trabajadores. Los vamos a ir colocando en diferentes zonas del tablero para conseguir recursos. Bueno, luego tenemos las monedas, las fichas de los ayudantes y pues todo tipo de recursos, bueno, con material de producción, pues la verdad es que de calidad. Pues que contamos con cubitos para diferentes recursos, como decía, las pequeñas casitas que van a marcar la propiedad de los edificios, más trabajadores que vamos a poder utilizar y que vamos a poder conseguir durante la partida. Otro tipo también de trabajadores que aparte tienen diferentes niveles, pueden tener más o menos fuerza en las acciones que realizan. Bueno, es un juego, la verdad es que está muy bien. Después, las cartas que vamos consiguiendo para construir los edificios, pues son cartas
que nos establecen un determinado coste. Y al construirlas vamos a obtener beneficios y vamos a tener el acceso a determinadas acciones que vamos a poder desbloquear, porque las acciones, tanto del tablero como de las cartas, se ponen en juego colocando trabajadores, dependiendo la forma que tengan, o son unos trabajadores u otros, porque tenemos pentágonos, círculos y cuadrados en las fichas de los diferentes tipos de trabajadores. Entonces, en función del tipo de carta que es, podemos necesitar o solo un tipo de trabajador para desarrollar las acciones de esa carta, o más de un tipo de trabajador para desbloquear la acción primero y después poder desarrollarla. Tenemos un montón de edificios a realizar que nos van a dar diferentes beneficios y diferentes acciones. Ya estará ahí nuestra estrategia cuál es construir, porque primero al construirlos nos permite ganar espacios en el tablero para esas mayorías por tipo de edificio, pero es que además al construir los edificios nos va a dar acciones adicionales cada edificio para poder desarrollar nuestra estrategia, conseguir recursos, bueno, conseguir ventajas, conseguir monedas, en fin, que cada edificio además no solo nos permite ganar mayorías en el tablero, sino que nos permite realizar acciones y por lo tanto vamos a poder establecer una serie de combos que vamos a ir enlazando según va avanzando la partida y al principio parece que podemos hacer pocas cosas, pero luego vamos enlazando, me pongo aquí con este recurso, que hago esta acción, entonces desbloqueo esta carta, luego al desbloquear esta carta puedo colocar otro trabajador aquí para hacer otra acción y la verdad es que el juego, según va avanzando, se hace muy entretenido. Además, como os decía, en esta edición especial pues vienen unas cartas, bueno, unas cartas, vienen unos tarjetones también en las que vienen los ayudantes. ¿Y qué es esa expansión al final? Estos ayudantes nos van a dar una cierta asimetría también en la partida, porque lo que van a hacer estos ayudantes es que van a tener unas habilidades determinadas. Y hasta aquí llega pues este vídeo de los olvidaditos, este tag de los olvidaditos al que nos invitó el canal Proyecto Glirp y que inició en su momento Me Cuento 20. La verdad es que el tag de los olvidaditos ya lleva bastante tiempo, muchas semanas en marcha. Nosotros no hemos tenido tiempo de participar antes en este interesante tag. Y bueno, ahora pues no vamos a nominar a nadie directamente porque ya hemos visto que muchos canales se han incorporado a este tag y probablemente pues ya mencionaríamos a alguien que lo ha hecho o que ya ha sido nominado y está en la tarea de hacerlo en breve. Por lo tanto, bueno, pues nada más que animaros a todos los que queráis participar en este tag, a que lo hagáis, suméis vuestra participación y nos mostréis esos juegos que vosotros penséis que están olvidados y que en cualquier caso, si no, pues ya sabéis, en los comentarios del vídeo, pues cualquiera de vosotros, pues nos gustaría que nos indicarais qué juegos que os gustan pensáis que injustamente han quedado olvidados y eclipsados por tanta novedad como sale y sigue saliendo tanta novedad a lo loco. Esta ha sido nuestra aportación, nuestros juegos. Habría muchos más, pero bueno, se trata de condensar un poco y de traer, bueno, pues algunas aportaciones. Tampoco traer aquí una masa de juegos, porque no todos los juegos, afortunadamente, están olvidados. Pues ya lo sabéis, si os gustan nuestros vídeos, pues os animamos a que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho ya, que le deis a la campanita para estar al tanto de novedades. Todas esas cosas nos ayudan bastante, como también vuestros comentarios, vuestros likes al vídeo y, por supuesto, pues que nos digáis las cosas que os gustan y también las que no, para que podamos mejorar. Por nuestra parte, os dejaremos en los comentarios donde nos podéis encontrar en redes sociales y esperamos que, bueno, pues os haya gustado el vídeo. Así que nada más, gracias a todos por vernos, como siempre, y nos vemos en próximas propuestas aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Así que gracias a todos y adiós.